Escuchas Bookcast, el podcast de Book. Descubre aquí todas las tendencias en gestión de personas y bienestar organizacional y analiza los trending topics del mundo laboral de Latinoamérica. Desde Chile, México, Perú y Colombia, en cada capítulo conversamos con los mejores expertos y personas inspiradoras para ayudarte a crear lugares de trabajo más felices. Bienvenidos, Bookcast comienza aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo grande para todos nuestros oyentes de un nuevo capítulo que tenemos aquí en el Bookcast. Esta forma de hacerlo de entrevistas online. Para todos los que nos están escuchando desde Brasil, desde México, Colombia y Perú. Tenemos con nosotros a Juan Pablo Lira. Él es investigador de Idea País. Ha desarrollado su carrera profesional siendo también profesor de Enseña Chile. Lleva ya trabajando en Idea País un poquito más de 2 años, 3 años. Y Juan Pablo hoy día nos va a explicar un poco lo que es esta reforma de pensiones que está subiendo en Chile, que va a tener también un periodo de poder implementación un poquito gradual. Así que Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y participar de un capítulo más de Bookcast. Hola, José Manuel. Todo muy bien por acá. Partir agradeciendo por la invitación del espacio. Siempre es grato conversar de estos temas y reflexionar sobre algo tan importante como la reforma previsional que se aprobó recientemente. Bueno, Juan Pablo, partamos hablando ya de lleno. Me gustaría que esto lo englobemos un poco para las personas que no entienden casi nada de la reforma. Entonces me gustaría preguntarte cuál es el principal objetivo de esta nueva reforma de pensiones y por qué sería necesaria en el contexto actual de Chile. Sí, a ver, yo creo que el objetivo de toda reforma de pensiones debe ser siempre mejorar el bienestar de los actuales y también de los futuros jubilados. Y la reforma que se aprobó ahora hace unas semanas, en el fondo, era a todas luces necesaria para nuestro país. Esto por varias razones en realidad, pero principalmente porque la clase política en general dilató por casi 2 décadas un acuerdo en la materia, ya que hizo que nuestro pilar contributivo, es decir, el ahorro, el pilar que genera ahorro para las pensiones, quedara algo rezagado, ¿no es cierto? Nosotros en Chile cotizamos por muchos años un porcentaje demasiado bajo de nuestra remuneración, lo que se traducía en volúmenes de ahorro demasiado bajos para lograr pensiones decentes. Entonces, esa dilatación del acuerdo terminó rezagando nuestra capacidad de ahorro y se tradujo en pensiones bajas, ¿no es cierto? Esto y muchas otras causas subyacentes que dicen relación con las lagunas, con los problemas del mercado laboral, etcétera, pero en general, sin duda, era necesario avanzar en un acuerdo en esta materia. Entonces, en ese sentido, la adición de 6 puntos de cotización a ahorro individual, sin reparto, dicho sea de paso, representa un avance considerable en materia de seguridad social para Chile, considerando que, de nuevo, nuestro volumen de ahorro no era lo suficientemente alto para alcanzar pensiones dignas. ¿Y las diferencias como claves que presenta esta reforma en comparación a los modelos anteriores, cuáles serían? Sí, mira, lo que hace la reforma principalmente es fortalecer y legitimar, por otro lado, el mecanismo de ahorro individual como una fórmula efectiva y sostenible para mejorar las pensiones. En tiempos de acelerado envejecimiento poblacional, ¿no es cierto? En tiempos de crisis de natalidad, como ya hemos visto en las últimas noticias, entiendo que la portada del Mercurio hace un par de días daba cuenta de que ya hay 4 regiones en Chile donde hay más defunciones que nacimientos. Bajo ese contexto demográfico, alternativas como el reparto son económicamente insostenibles, ¿no es cierto? Entonces, es importante relevar eso de esta reforma, que de alguna manera da cuenta de que la mejor alternativa de hacer frente a los fenómenos demográficos es justamente fortaleciendo nuestro pilar de ahorro. Ahora bien, la reforma lo que hace también es ir en ayuda de los actuales jubilados sin la necesidad necesariamente de sacrificar ahorro. Y lo que hace justamente este préstamo, que fue bastante polémico, ¿no es cierto?, del cotizante hacia el Estado, es facilitar el flujo de recursos para mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Pero al tener carácter de préstamo, por un lado, no sacrifica ahorro, puesto que devuelve de forma íntegra y con sus intereses respectivos a la cuenta individual de cada trabajador. Entonces, es un instrumento que si bien hay que monitorearlo con cuidado, ¿no es cierto? Porque
de alguna u otra forma sí pone en riesgo nuestra sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Es un instrumento que le da salida a, en el fondo, ir en ayuda de los actuales jubilados sin necesidad de caer en lógicas como el reparto que sacrifican ahorro. Claro. Y eso es como del lado de la persona como persona individual. Pero si lo llamo a la empresa, y específicamente como a las pymes, en términos de costos y obligaciones laborales. No, a ver. Cualquier reforma que encarezca el empleo y demande un mayor esfuerzo para los empleadores tiene sí o sí algún efecto en el mundo empresarial, ¿no es cierto? Especialmente aquellas de menor tamaño. Porque claro, se sube como la cotización, por ende las empresas tienen que empezar a pagar más. Exacto, y eso encarece, ¿no es cierto?, el empleo formal, los costos laborales aumentan y eso puede terminar afectando, ¿no es cierto?, la demanda de empleo formal. Sin embargo, ahí es donde toma especial relevancia la gradualidad en la que se implementa la reforma. Uno puede estar, ahí yo creo que la gente más técnica tiene más conocimiento si es que la decisión que se tomó luego de las advertencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo de condicionar la gradualidad, los 9, 11 años, a la recaudación que tenga el Estado, etc. ¿Es correcto o no? ¿Es suficiente o no? Pero lo importante es que sí hubo conciencia de que esta reforma tenía que ser implementada de manera gradual, cosa que el mercado pueda adaptarse con tiempo a los mayores costos laborales. Ya, buenísimo. Bien. Y de alguna forma también con esto se inventaron algunos incentivos o beneficios para las empresas que se adaptan como al día de la nueva normativa, o de alguna forma todo sigue igual si es que uno se adapta. No, así como beneficio hasta donde sé no tengo mucho conocimiento si es que la reforma en realidad genera como beneficio explícito relativo a la implementación de la reforma. Entiendo que es una reforma que se tiene que implementar de forma gradual. Obligatoria. Claro, para todo empleador. ¿Y qué oportunidades ves tú que podría surgir para las empresas a partir de esta reforma? Como más allá de quizá un impacto económico inmediato, ¿qué podemos ver de forma positiva? Sí, a ver, más allá, como tú decís, del impacto económico inmediato, sin duda va a haber un impacto económico de mediano y largo plazo. Y eso es importante de entenderlo. La reforma lo que hace es justamente introducir mucho ahorro en el mercado de capitales, lo que termina por impulsar ciertamente la inversión en la economía. Mayor inversión, más empleo, más oportunidades. Y en ese sentido las empresas podrán empezar a relacionarse ahora en un mercado de capitales más robusto, y lo que sin duda va a ser virtuoso para el mundo empresarial. Oye, y quizá una pregunta un poquito personal, pero desde tu perspectiva, ya que igual Idea País ha investigado sobre el tema, no solamente sobre esta reforma, sino que las pasadas también, ¿crees que esta reforma de alguna manera garantiza quizá una sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo? O sea, como los pros y los contras, o un poquito más de cómo lo ven ustedes. Era claro que la reforma no iba a ser perfecta, eso es importante que la gente lo sepa. Cualquier sector político, y por cierto los expertos también, pueden tomarse esta distancia con la manera en que desencadenó todo esto, ¿no es cierto? Pero y como desde mi perspectiva, la reforma sí garantiza la sostenibilidad del sistema. Primero, porque como te decía antes, consolida en el sistema de ahorro individual, consolida nuestro sistema de ahorro individual como pilar central del sistema previsional. Y en los tiempos que corren, de nuevo, con nuestra tasa de natalidad en mínimo histórico, con una esperanza de vida que solo aumenta, el ahorro individual tenía que ser el eje central de todo sistema previsional. Y en ese sentido, lo que hace la reforma, lo quieran o no ciertos detractores, es robustecer el pilar contributivo, ¿no es cierto? Es aumentar en 6 puntos, si se quiere, porque como el préstamo es transitorio, es aumentar en 6 puntos el ahorro individual. Entonces, cualquier otra fórmula hubiese generado demasiada presión sobre el gasto público, puesto que hubiésemos tenido que financiar con prestaciones sociales a un grupo cada vez más grande de adultos mayores. Entonces, yo creo que sí garantiza la sostenibilidad del sistema a todas luces. Ahora bien, es importante también recoger las aprensiones de ciertos técnicos respecto a la sostenibilidad fiscal
y a los peligros que subyacen a la reforma, ¿no es cierto? El préstamo que adquiere el Estado por parte de los cotizantes eventualmente va a tener que ser devuelto, y esto podría impactar, ¿no es cierto?, en la deuda pública en caso de que se ejecute la garantía estatal. Y en ese sentido es importante que el manejo futuro de las cuentas fiscales durante las próximas décadas sea responsable y no irresponsable como nos hemos ido acostumbrando, ¿no es cierto? Ya no es novedad que llevamos acumulando una serie de déficits fiscales y metas que no se alcanzan o ingresos mal estimados, y eso es importante dejarlo atrás, empezar a retomar nuestra responsabilidad para con el manejo de la política fiscal. Y hablando sobre eso, entonces, también quería hacer un poco sobre las reformas de pensiones que tienen otros países, por ejemplo, y que Chile quizá ha adoptado medidas. Y, por ejemplo, ahí tú me habláis de que el manejo fiscal no ha sido el mejor en los últimos años. ¿Cómo podríamos también adoptar medidas en el cual podamos mejorar ese tipo de errores futuros de repente? O también qué errores adoptamos nosotros ahora en esta reforma de pensiones que hemos copiado de otros países donde funciona bien. Sí, bueno, nuestro sistema es dentro de, a nivel comparado, en términos de, a nivel comparado digo, a nivel internacional, es un sistema que está bastante bien evaluado. De hecho, si no me falla la memoria, fue calificado como el 9º sistema de pensiones más robusto del mundo. Entonces, es un sistema mixto que, por cierto, tiene sus falencias. Todo sistema tiene sus falencias. Cuando los sueldos están estancados, cuando la informalidad laboral solo crece, cuando existe una fuerte presencia de lagunas previsionales en quienes ahorran para su vejez, etcétera. Ciertamente, y sobre todo cuando cotizamos un porcentaje demasiado bajo en el presueldo, como era hasta hace poco, un 10% versus el 18,2% del promedio de la OCDE. Por cierto que vamos a tener problemas, pero el diseño del sistema es un sistema robusto, es un sistema que mezcla por un lado un pilar de ahorro individual y que por otro lado tiene un pilar solidario que se hace cargo de las principales dificultades que enfrentan los segmentos más vulnerables, o sea, la pensión garantizada universal que puso el presidente Piñera y se promulgó ya hace un par de años, mejoró considerablemente las tasas de reemplazo de los segmentos de bajo ingreso. Entonces eso es importante reconocerlo, que nuestro sistema es un buen sistema. Ahora, aprendizaje respecto a lo que se aprobó, pueden haber varios, ¿cierto? Quizá que todo sea de cargo del empleador es un problema, como mencionábamos antes, porque por un lado puede encarecer el empleo formal y eso le va a traer dificultades a las empresas, y en ese sentido gran parte de las dificultades que advierten expertos sobre esta reforma es justamente se causa un poco porque le cargamos demasiado la mano al empleador. Eso por cierto que es un aprendizaje, pero ya a estas alturas yo creo que es sumamente positivo que reconozcamos que teníamos que avanzar, que logramos conciliar un acuerdo bastante transversal en la materia y que de alguna u otra forma la reforma se hace cargo de, por un lado, consolidar nuestro sistema de ahorro individual y mejorar la afección de los futuros jubilados, y por otro lado, de ir en ayuda de quienes hoy la necesitan. Oye, y ahí hablaste un poco también sobre trabajo formal. Y ahí como que yo también quiero meterme a hablar un poco sobre las brechas de género. Yo sé que de repente este tipo de medidas pueden hacer que incremente el trabajo informal, en específico a personas como, o sea, o al rasgo femenino más que nada, porque existe ya una brecha de género muy grande y con esto las empresas también se apretan un poco. Sí. Entonces, ¿de qué manera afecta o aborda quizás también? Mira, el tema de la informalidad es el tema. En un país como Chile, donde el volumen el volumen más alto de remuneración está cercano al sueldo mínimo, ¿no es cierto? Donde el sueldo mediano se acerca demasiado al sueldo mínimo, efectivamente aumentar la carga al empleador se termina traduciendo en una promoción o un premio a la informalidad laboral, ¿no es cierto? Cuando se le carga demasiado la mano a los empresarios que tienen una planilla de remuneraciones cercana a los 500.000 pesos, como por ley, no, porque por un lado la evidencia dice que cuando uno eleva los impuestos
con cargo al empleador, a la larga el mercado termina traspasando ese impuesto a los empleados, ¿no es cierto? Pero en el caso de Chile, en donde mucha gente gana el sueldo mínimo, donde uno no puede pagar menos que el sueldo mínimo, este aumento del costo laboral termina afectando a la informalidad laboral, y sabemos que la informalidad laboral también guarda relación con brechas de género, y eso es importante reconocerlo. Ahora, la reforma de pensiones efectivamente aborda quizás parcialmente uno de los problemas más importantes que subyacen a nuestro sistema, que es justamente lo que hablábamos, que es la brecha entre hombres y mujeres. Se fortalece igual el seguro de invalidez y sobrevivencia. Una parte de la cotización adicional va a ser destinada a mitigar, si se quiere, la diferencia que se genera entre hombres y mujeres, porque las mujeres viven más por la sobrevida, ¿no es cierto?, del segmento femenino. Sin embargo, sigue ausente uno de los elementos más importantes, que es aumentar la edad de jubilación, ¿cierto? De nuevo, y perdón por ser majadero con el tema demográfico, pero en la medida que vivimos más, que aumenta nuestra esperanza de vida, y sobre todo en el caso de las mujeres, que no solamente viven más que los hombres, sino que también tienen un periodo de cotización más acotado, eso no tiene ningún sentido en la vida real. Entonces, en la medida que no enfrentemos esa incómoda verdad, va a persistir esta brecha de género, puesto que son las mujeres quienes con sueldo más bajo se jubilan antes y viven más años. Ahora, por otro lado, también se acordó aumentar la PGU, la cual también ha demostrado ser un instrumento muy efectivo para mejorar las pensiones, especialmente las tasas de reemplazo de sectores más vulnerables y mujeres. Entonces, como tú bien dices, el tema de hacernos cargo de las brechas de género es un tema que estuvo presente en la discusión, pero por cierto que aún queda mucho por hacer. Y una de las cosas que ustedes harían sería, por ejemplo, modificar la edad de jubilación, partiendo como por ahí. Hay que modificar la edad de jubilación, hay que mejorar las condiciones en general de las mujeres en el mercado laboral, hay que dejar de penalizar la maternidad. Ese es un gran tema, ¿no? O sea, hoy día las personas no están teniendo hijos, tenemos una tasa de natalidad que ronda el 1,3 hijos por mujer en su edad fértil, y eso principalmente por los costos que significa también ser madre, y muchas veces son esas madres las que, para poder conciliar labores de cuidado con su ocupación, se terminan empleando en el mercado informal. Claro. Entonces, todos esos elementos que no son no son responsabilidad del sistema previsional, sino que del sistema laboral, son cosas que tenemos que empezar a discutir, tenemos que acordar algo en sala común universal, tenemos que armar una batería de propuestas sólida para hacer frente a la informalidad laboral, etc. Y ya, última pregunta. De alguna forma me gustaría saber, yo como empresa, ¿cuál es la mejor forma de poder adaptarme a este cambio que se me viene? Y cómo hacérselo saber también a mis colaboradores o a quienes yo voy a tener que generar este cambio. ¿Qué recomendaciones ustedes dan? Las empresas sin duda juegan un rol esencial no solamente en la implementación, sino que también en la implementación de la reforma, sino que también en la promoción del ahorro y de alguna manera en la educación previsional. Lo digo porque siento que también la reforma da para un bien, o sea, es un paso hacia adelante más que un paso hacia atrás, pero si se informa mal, podemos caer en no tener información sobre esto y a la larga un malestar. No, sin duda la comunicación interna de las empresas es sumamente relevante, que las empresas sean conscientes de que esto es en pos de mejorar el bienestar futuro de sus mismos empleados. Y por cierto que la parte comunicacional juega un rol fundamental. Ahora también hay otro tipo de política. Hay empresas que juegan un rol de nuevo fundamental en, por ejemplo, la educación financiera general, o que otorgan incentivos a sus empleados para ahorrar más para su pensión mediante aportes voluntarios, educan a sus trabajadores en materia de educación previsional, ahorro. Entonces, todo esfuerzo que vaya en la línea de fortalecer el ahorro de los trabajadores y por otro lado comunicar de manera responsable qué fue lo que se aprobó en el Congreso hace una semana, tiene por cierto un impacto por un lado en la calidad de las pensiones como las pensiones futuras de esos trabajadores, y por otro lado en la legitimidad de la reforma, que eso también es, o sea, como capacitar también sobre el tema. Capacitar, generar beneficios. Entiendo que hay empresas que
que subsidian incluso el ahorro en APD, y así una serie de cosas que le dan cierta responsabilidad a las empresas para con la legitimidad del sistema y por otro lado para con las pensiones futuras de sus trabajadores. Y que avancemos todos en la misma línea también. Así es. Bueno, Juan Pablo, yo creo que con eso estamos súper bien. Logramos explicar muchos puntos sobre la reforma y también aspectos futuros a mejorar. Me gustó mucho eso de que el siguiente paso siento que también tiene que ser cambiar la edad de jubilación. Hoy día yo también estoy de acuerdo. La edad que se fija hoy día es súper baja en comparación a todo lo que se puede llegar a hacer todavía. Estamos viviendo más también. Ese quizás es otro dato que se podría decir ahí sustentado con algún estudio, pero hoy día la gente vive más, está más activa. Y bueno, nada, muchas gracias. Y a todos también los que nos escucharon. Nos veremos entonces en otro capítulo de Bookcast. Gracias, José Manuel. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Aquí termina este capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Te esperamos para el próximo. Bookcast es una iniciativa de Book, un software integral para la gestión de personas con el que podrás automatizar tus tareas administrativas, construir la cultura organizacional que sueñas y facilitar el acceso a beneficios que tus colaboradores realmente valoren. Todo desde la misma plataforma y con inteligencia artificial integrada. Descubre más en book.cl, book.mx, book.pe y book.co y síguenos en LinkedIn como BUK para unirte a la conversación. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.